esta ocasión hacer una presentación sobre una casa de moneda de la que no se tenía mucha información, la casa de moneda que funcionó en la ciudad de Angostura del Orinoco entre los años de 1813 y 1817 durante la Guerra de Independencia. Vamos a establecer primero un marco histórico porque comprendo que esto es un territorio remoto del cual la información probablemente para muchos de ustedes sea nueva y me interesa situarlos desde el punto de vista histórico antes de entrar en el tema numismático propiamente dicho. Yo quisiera comenzar, por supuesto, como siempre lo hago en todas mis charlas, dando agradecimiento a las instituciones en base a las cuales he podido lograr la información con la cual he podido preparar esta charla. Empezando, por supuesto, quiero agradecer a los organizadores de este evento, Andrés Felipe Cortázar, presente, a su padre, que ha sido tan gentil conmigo, a la organización Numiscol, a don Jorge Becerra, León, y a todo el equipo de Numiscol. Al mismo tiempo, desde el punto de vista institucional, quiero agradecer a todas las instituciones que están en la pantalla, empezando por el Archivo General de Indias de Sevilla, donde he tenido el privilegio de estar investigando durante el último año. Asimismo, a todas las instituciones que gentilmente me han permitido utilizar sus imágenes de monedas para poder compartirlas con ustedes el día de hoy. Bueno, tenemos una agenda larga, pero vamos a decir que esta charla tiene dos partes. Tiene una parte histórica y luego tiene una parte numismática. La parte histórica es para situarlos en qué era la provincia de Guayana en la época de la Guerra de Independencia en Venezuela. Y la parte numismática es explicar cómo se produjo el fenómeno de la acuñación de moneda de cobre en una provincia remota, cómo se llegó a adoptar esa medida, que en aquella época la llamaban un arbitrio, para proveer recursos en una situación de emergencia desesperada. Entonces, vamos a hacer un pantallazo histórico para luego poder entrar en el tema numismático. Bueno, vamos a decir, la provincia de Guayana es una de las provincias que más temprano se conoció durante la época del descubrimiento y la conquista, puesto que el almirante Colón en su tercer viaje descubrió las bocas del río Orinoco y se impresionó tantísimo con el fenómeno del agua dulce del río entrando en el mar, que usó una expresión que a mí siempre me ha llamado la atención: fallaron siempre 5 brazas de fondo y el agua muy dulce en tanta cantidad que yo jamás bebí la pareja de ella. Bueno, la cuenca del río Orinoco, para quienes no conozcan, el río Orinoco es la segunda cuenca más caudalosa de América Latina después de la del río Amazonas. Es un río que tiene 2.500 kilómetros de extensión y su cuenca ocupa buena parte del territorio venezolano, buena parte del territorio colombiano y tiene conexiones por el brazo Cassiquiare con la cuenca del río Negro para llegar hasta el río Amazonas. Guayana siempre fue una provincia rica. En la época de la colonia tenía hierro, tenía ganadería, tenía índigo, añil y zarrapia. Estas riquezas fueron desarrolladas por los curas capuchinos catalanes que colonizaron la margen derecha del río Caroní, como veremos dentro de un instante. Pero la Guayana, que tiene el macizo o el escudo guayano, que es una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo, es un territorio rico en oro, diamantes, coltán, bauxita y uranio. También tiene un inmenso poderío o potencial hidroeléctrico manifestado hoy en la represa del Guri, que durante muchos años fue una de las represas más grandes del mundo. La Guayana o la cuenca del Orinoco fue por primera vez visitada por el capitán Diego de Ordaz. Voy a obviar cosas porque en beneficio del tiempo no quiero aburrirlos con una profundidad histórica muy grande, simplemente voy a mencionar cosas, ustedes pueden luego ir sobre las láminas. Diego de Ordaz fue quien fundó Santo Tomé de Guayana y fue quien hizo una capitulación con Carlos V donde lo nombraron gobernador
de la provincia de Guayana. Él fue la primera vez que se utilizó la palabra Guayana fue con don Diego de Ordaz. Posteriormente hay un personaje que es común a la historia de Colombia y de Venezuela, que es Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada venía, primero era abogado, igual que yo, era licenciado, pero fue el conquistador. Un sobrino político de Gonzalo Jiménez de Quesada, Antonio de Berrío, fue quien por primera vez exploró el Orinoco y fue quien navegó esa ruta fluvial de la que les estoy hablando. Fue el fundador del emplazamiento definitivo de Santo Tomé de Guayana. La Guayana tiene, y lo vemos en todos los mapas antiguos que van literalmente desde 1500 hasta bien entrado 1800, presentan este famoso lago de Parima, al sur de la cuenca del Orinoco. Este lago de Parima, de acuerdo con la famosa leyenda del Dorado, tenía en sus orillas a la ciudad de Manoa. Y de allí surgió la famosa leyenda sobre las riquezas del Dorado, que era una ciudad construida en oro. El encanto del Dorado atrajo a gente de todas partes. Uno de ellos fue Sir Francis Drake, de quien estuvimos escuchando ayer cuando hicimos el paseo al castillo de San Felipe. Bueno, Drake visitó Guayana y tomó Santo Tomé de Guayana 2 veces. En su segunda conquista de Guayana logró tomar la ciudad, pero a un costo terrible. El capitán que defendía la guarnición española, don Diego Palomeque, le mató al hijo durante el ataque. O sea que Drake conquistó Santo Tomé de Guayana, pero al costo de perder a su único hijo varón, que lo tenemos ahí, lo tenemos allí en este retrato. Guayana también es importante entender, ha sido objeto de visitas de naturalistas a lo largo de 300 o 400 años. Y dentro de las muchas personalidades que visitaron la cuenca del Orinoco, por supuesto el más destacado sería el barón von Humboldt, que vino a Guayana a comienzos de 1800, estuvo allí e hizo unas descripciones y unas estadísticas sobre Guayana que son importantes y las vamos a ver ahora. En Guayana había el interés de todas las potencias extranjeras que estaban buscando medrar en el poderío español, que tenía impuesto un monopolio comercial. Había el interés de comerciar y de llegar a vender mercaderías en una provincia remota sin tener que pasar por los controles de los españoles. De allí que se desarrollaron una serie de rutas desde el Esequibo, por los ríos, hasta llegar al Caroní y de allí hasta la cuenca del Orinoco. Básicamente España ya para esta época y sobre todo después de la batalla de Trafalgar de 1805 se había convertido en un botín y estaba, como dicen los americanos, for the grab, o sea, lista para quien quisiera ir a tomarla. Los ingleses, los holandeses, los portugueses, los franceses, todos querían un pedazo del pastel. Bueno, tanto interés desencadenó la cuenca del Orinoco que en las bocas del Orinoco terminaron instalándose los ingleses, que a su vez desplazaron a los holandeses que se quedaron en Surinam. Entonces tenemos el Esequibo dominado por los ingleses, Demerara, que era la colonia original, dominada por los holandeses, y a la derecha la colonia francesa de Cayenne. Eso sin mencionar que un poquito más al norte, que no sale en este mapa, está la isla de Trinidad, que los ingleses tomaron de los españoles en 1795. Bueno, otro dato importante a tener en cuenta con respecto de la Guayana venezolana o de la Guayana española es que este es un territorio inmenso y despoblado. Inmenso, con unas tribus de indígenas, y estas tribus de indígenas, como era la misión de los españoles de evangelizarlos e incorporarlos como súbditos a la corona encomendó la evangelización de estos territorios a los
curas jesuitas y a los capuchinos catalanes. A los capuchinos catalanes les dieron el territorio que está al este del río Caroní y hacia las bocas del Orinoco. Al oeste del río Caroní se lo entregaron a los jesuitas, que tenían control sobre todo el territorio hasta el territorio del Apure y el Casanare. Por supuesto, cuando Carlos III despidió a los jesuitas, los territorios asignados a los jesuitas se los encomendaron a los capuchinos. Pero ya para ese momento los capuchinos tenían 28 pueblos fundados en la cuenca del Caroní. De esos 28 pueblos gobernados por 20, 40, 50 curas, tenían 20.000 súbditos españoles, indios evangelizados. Los curas desarrollaron diccionarios, enseñaron a los indios, desarrollaron una forja de hierro, desarrollaron ganado, desarrollaron una serie de riquezas que se convirtieron en un emporio gigantesco de riqueza, aislado al sur del Orinoco, en un sitio a donde nadie más tenía acceso. Después veremos sobre esto. Los curas capuchinos llegaron a tener una ganadería tan próspera que tenía un rebaño de 250.000 cabezas de ganado. Y por supuesto, caballos, mulas, burros, todo lo que ustedes se les pueden imaginar, ¿no? Los curas capuchinos apoyaron incondicionalmente a la corona española durante el esfuerzo de la Guerra de Independencia. Eso lo veremos después. Hay un dato que cita Andrés Lebel de Goda, a quien le encomendaron hacer una visita a los capuchinos para determinar su riqueza, que demostró que para el momento en que se declara la independencia en Venezuela en 1810, los curas capuchinos, además de tener ese emporio industrial, tenían en sus arcas la nada despreciable suma de 3 millones de pesos. Y los curas, como cautelosos, viendo lo que estaba pasando con los locos de Caracas, los insurgentes de Caracas, decidieron que ellos no podían poner en riesgo esos fondos y esos recursos que tenían, que ellos no tenían cómo defenderse, ellos no tenían un ejército propio, pues decidieron mandar de esos 3 millones de pesos, 1 millón de pesos a su casa matriz en Barcelona, en España, en Cataluña. El segundo millón de pesos lo colocaron con los holandeses de Surinam. Y este es un dato muy interesante porque revela la conexión que sí existía, pese al monopolio estatal español, entre los curas y los comerciantes holandeses de Demerara. Bueno, básicamente esto está asociado también a un evento de la Guerra de Independencia lamentable, terrible, y que todavía hoy en día nos preguntamos cómo se desenvolvió, y es que una vez que los patriotas toman las misiones del Caroní, a los pocos meses a todos los curas que quedaban, que no eran tantos, los asesinaron vilmente a orillas del río Orinoco. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Para que se ubiquen en el espacio geográfico, en la confluencia del río Caroní, en su desembocadura sobre el río Orinoco, es donde estaba fundada la antigua ciudad de Santo Tomé de Guayana. Hoy en día, cuando nos referimos a esta antigua Guayana, nos referimos a esta como la localidad donde se encuentran los castillos de Guayana. Y digo los castillos de Guayana porque en este sitio los españoles construyeron 2 castillos desde los cuales se dominaba el acceso al río e impedía que pudiera seguir avanzando río arriba cualquier flota o cualquier barco que entrara en la cuenca del río Orinoco. Entonces, los castillos de Guayana se convirtieron en un reducto militar. Sin embargo, aquí están los planos de los 2 castillos de Guayana. Fueron construidos por el gobernador Marmión y el gobernador Centurión en 1780 y tantos. Y aquí tienen una foto actual de los castillos de Guayana, que dominan desde una colina el río Orinoco. El río Orinoco es un río muy ancho y con mucho caudal, que permite navegación de barcos grandes, ¿no? Al mismo tiempo, hacia 1764, después de tantos ataques que sufrieron de piratas y de diferentes potencias,
se decidió mudar la localización de Guayana aguas arriba a un sitio donde el río era más estrecho, donde había un promontorio más elevado y desde donde era posible armar una defensa más efectiva. Entonces se mudó la ciudad desde donde estaba la localidad de Antigua Guayana a la localidad definitiva en Angostura. Angostura porque era el sitio de la estrechez del río Orinoco, que además Angostura tenía un islote al frente de la ciudad donde se podía construir otro fortín, con lo cual se podía perfectamente defender el acceso y el tránsito fluvial aguas arriba o aguas abajo. La construcción de las fortalezas de Guayana o de Nueva Guayana eran inexpugnables. No serían del tamaño de las que visitamos ayer, pero se podían defender con muy pocos soldados. Y esto va a tener una importancia en lo que vamos a ver después. Otro dato importante de Angostura es que para poblar la Nueva Angostura se trató de convencer a los habitantes de Antigua para que se mudaran. Y para poderlos convencer hubo que ofrecerles beneficios, quitas de impuestos, terrenos gratis, una cantidad de cosas, les dieron una cantidad de beneficios con tal de convencerlos de ir a poblar la nueva ciudad. Y esto va a tener una consecuencia durante la Guerra de Independencia. Bueno, vamos a decir que para que tengan otro dato que les dé un marco de referencia, para comienzos del siglo XIX, la población total registrada de Guayana eran 27.000 habitantes. Imagínense un territorio de más de 500.000 de kilómetros cuadrados con apenas 27.000 habitantes, de los cuales 4.000 blancos, unos 7.000 mestizos y el resto los indios de las misiones. Por supuesto, a lo mejor habría más gente en la selva, pero esos no estaban contabilizados, ¿no? Para ponerlo en las palabras de nuestro maestro y numismático venezolano Tomás Gestor, Angostura era literalmente un puesto de control fluvial y de comercio, donde tenemos dos ciudades fuertemente armadas, una flota que va aguas arriba y aguas abajo, y un inmenso territorio dominado por unos curas que tienen un control religioso, reverencial, con un montón de indios que están bajo su cargo, pero que son unos poquitos curas controlando a 20.000 indios. Y eso era Guayana. Es decir, repito, 4.000 blancos, 7.000 mestizos, 27.000 indios y 40 curas. ¿Okay? Hacia 1810 se declara el 19 de abril la independencia en Venezuela. De las provincias que aprobaron la independencia de Venezuela, una de ellas no fue Guayana. Guayana permaneció fiel al rey. Hubo algunas personas que se manifestaron a favor de la independencia, pero los metieron presos y después los mandaron despachados al exilio. Guayana tenía este escudo que le había sido aprobado desde 1795. Guayana defendió la causa realista con recursos, principalmente ganados, que proveían los curas capuchinos catalanes. Una vez que el gobierno de la Primera República trató de tomar control de todo el territorio, montó ataques sobre Guayana, que fueron repelidos. Imagínense este sitio tan inmenso, manejado por poquísimos hombres, se enfrentó al ejército patriota de la Primera República y lo derrotó. Ya les dije hace un instante, las fortalezas eran inexpugnables. Desde 1812 hasta 1817, Guayana permaneció en forma constante, fiel a la causa realista. Después de los ataques de 1812, a Angostura la corona le concedió el título de muy noble y muy leal, que también se lo dieron a Maracaibo, se lo dieron a Coro y se lo dieron a la ciudad de Barquisimeto. Hubo muchos intentos de llegar a Guayana por parte de las fuerzas patriotas en diferentes momentos.
todos fueron inútiles. Nunca se pudo conquistar Guayana por la fuerza de las armas. Bueno, vamos a hacer una rápida semblanza de 4 de los personajes importantes de esta historia. El general Pablo Morillo, que vino de España con la flota del Ejército Expedicionario de Pacificación en 1815. Luego el general Miguel de la Torre, futuro conde de Torre Pando, que fue quien sustituyó a Morillo en el mando una vez que Morillo se retira de Venezuela, y es el que administra, vamos a decir, la derrota española en Venezuela por las armas patriotas, pues él es quien enfrenta al libertador Simón Bolívar en la batalla de Carabobo. Y es La Torre quien luego se retira y se repliega a Puerto Cabello, que es el último bastión de control realista en territorio venezolano hasta 1823. Otro personaje importante de esta historia es el general Manuel Antonio Piar, que fue el hombre que tuvo la visión de encontrar un momento donde Guayana estaba frágil y estaba madura para ser tomada, entendiendo que el bando que lograra controlar Guayana y los recursos de Guayana tendría los recursos para ganar la guerra. En el caso de Piar, me voy a detener un instante solamente para decir que a comienzos de 1817, Piar, visualizando la oportunidad de ir a tomar Guayana, desobedeciendo abiertamente las órdenes del libertador, que le había dicho que fuera a Barcelona, se fue a ponerle sitio a Angostura. Y además, Piar es el protagonista de la batalla militar más importante de Guayana, que es la batalla de San Félix, del 11 de abril de 1817, donde Piar derrota y aniquila las fuerzas del general La Torre. Piar tiene un triste destino, trágico, después de haber sido el héroe que generó la oportunidad para tomar Guayana. Por su carácter, su insubordinación, su reto a la autoridad del libertador, es enjuiciado y fusilado ese mismo año. Y es fusilado en los muros de la catedral de Angostura. Y esta es la casa de Piar en Angostura. Y el otro protagonista de nuestra historia es el libertador Simón Bolívar. Y lo quise poner de último para significar que, si bien en nuestros textos de historia se le atribuye al general Piar la conquista de Guayana por la batalla de San Félix, en realidad fue mucho más complejo el proceso para la toma de Guayana, puesto que, como era una plaza fuerte que no se podía rendir por las armas, había que rendirla por hambre. Y el que diseñó la estrategia para tomar Guayana por hambre fue el libertador. Y el que diseñó la estrategia para derrotar la flota española en el río Orinoco fue el libertador. Y el que hizo la movilización de todos los recursos militares, económicos para organizar ese triunfo en Guayana fue el libertador. Lógicamente, hay una secuencia de hechos que hay que explicar, ¿no? Que ya la vamos a explicar. Angostura, a comienzos del año de 1817, es puesta bajo asedio por las fuerzas del general Cedeño, que estaba en las márgenes superiores o meridionales del río Orinoco, a quien se le junta el general Piar y tratan de impedir que la ciudad tenga acceso a víveres y a provisiones y a pertrechos. Posteriormente, a comienzos de abril de ese mismo año, el libertador viene a pasar revista y viene a ver por qué Piar se le alzó y lo desobedeció. Se pasa 30 horas con Piar conferenciando y no hay récords de qué fue lo que hablaron, pero tenemos que asumir que planificaron una campaña. A los pocos días, Piar hizo el amago de retirarse y el general La Torre, que estaba resguardado dentro de las fortalezas, decide ir a las misiones del Caroní, donde estaban los curas capuchinos, pero que ya habían sido tomadas por Piar,
porque como no tenían con qué comer en la ciudad, él dice, vamos a hacer una salida, recogemos ganado y nos regresamos. Piar lo estaba esperando. Y de los 1.400 hombres que llevaba el general Latorre, regresaron a Angostura 80. O sea que por poco no pierde la vida el propio general Latorre. Bueno, esto fue en abril de 1817. Bolívar regresa a Angostura con refuerzos. Manda a venir la flota patriota que estaba en la isla de Margarita al mando del almirante Brión y se vienen por el Orinoco para llegar a donde estaba Angostura, porque Bolívar entiende que la batalla de San Félix dejó a la ciudad con poca guarnición, pero todavía no tenían con qué tomarla. Cada vez que trataron de tomarla fueron rechazadas. En cambio, Bolívar entendió que mientras los españoles tuvieran una flota que fuera más grande que la de ellos, podían buscar refuerzos, podían buscar pertrechos, podían recibir auxilios, y se sabía que el general Morillo, que venía por el río Apure, tenía fuerzas que podían venir a juntarse con estas. Entonces la idea era no permitir que la ciudad recibiese refuerzos de ningún frente, de ninguna parte. De manera pues que una vez que ocurre la batalla de San Félix, se estrecha el cerco sobre Angostura, al punto de que la ciudad no recibe refuerzos de ninguna parte. Los que habían mandado a comprar a las islas con dinero, los atajaron entrando por el río Orinoco. Los que venían del Apure, pues tampoco pudieron llegar. El general Morillo, que venía desde Colombia, un poco más atrás que el general Latorre, de repente con la lluvia, con las dificultades, la falta de caballos, la falta de comida, decide que como el general Latorre está en Angostura y él es bueno, él cambiaba de rumbo y se iba hacia el norte, hacia la ciudad de Barcelona, para seguir a Margarita, porque había que darle una lección a los insurgentes de Margarita, y abandona a su suerte al general Latorre en Angostura. De manera pues que, abandonados de todo auxilio, resistieron un sitio de 4 meses. 4 meses donde terminaron comiéndose las ratas, terminaron haciendo mondongos con los cueros que tenían disponibles. Por último, se terminaron comiendo los cueros con pelos con los cuales hacían unas sopas que parecían engrudos. Y llegó un momento que el general Latorre se comunica con el resto de sus oficiales y con los civiles de la ciudad y les dice: señores, ni Napoleón ni el propio Alejandro Magno pueden defender una ciudad en las circunstancias en las que nosotros nos encontramos, porque esto no es un problema de hombres valientes, pero yo no puedo defender una ciudad con hombres que se están muriendo de hambre al lado de sus cañones. Hay que evacuar la ciudad. De manera que Angostura, esto es un mito, nunca fue tomada, fue evacuada. Y se organizan para abandonar la ciudad. Empiezan a recoger las cosas. Como la población era mayoritariamente realista, pues prácticamente es una evacuación total de la ciudad. De los 4.000 blancos que había, imagínense, la ciudad de Angostura en total tenía 7.000 habitantes. Pues con los barcos de la flota realista se marchan 4.000 personas. O sea, el 60% de la ciudad se va. La evacuación llevada a cabo de una forma admirable, con un repliegue militar perfectamente bien armado, se convierte en un abandono total de la ciudad. Los españoles, como siempre, burócratas bien mandados, deciden que ellos se retiran llevándose todos sus pertrechos militares, toda la pólvora, todo el dinero, los papeles de la Hacienda Nacional, absolutamente todo lo que tenía valor. Y empiezan a organizar la evacuación, montando y embarcando todo lo que tenían en la flota que tenían. Y como los patriotas estaban a tiro de pistola del otro lado, para proteger la evacuación ponen a su principal fragata, la Merced, entre la ciudad y los patriotas. De manera que con la protección de la flota van cargando los barcos, 60 barcos, y cuando están listos o cuando ya no les cabe más nada, dejan en la orilla lo que les sobra y arrancan hacia el este, hacia la boca del Orinoco, para refugiarse en los castillos que estaban aguas abajo, 60 millas más abajo.
Entonces, esto es muy importante para explicarlo, porque luego vamos a entender qué pasa con dos cosas que nos interesan a nosotros: las monedas de Guayana y los papeles de la administración de la Hacienda Nacional de Guayana, de la provincia de Guayana. Quiero decir que todo el numerario que existía en cobre acuñado se embarca. Y quiero decir que todos los documentos, papeles y libros de la Hacienda Nacional o de la Hacienda de la provincia se embarcan con la flota. De manera que los españoles se retiran llevando todo. Una vez que se marchan los españoles, por supuesto los patriotas toman la ciudad. Se implementa un nuevo gobierno, de allí surge el famoso Congreso de Angostura, de allí surge incluso la creación de la República de Colombia, se inician las discusiones de la Constitución, y de allí sabemos todo lo que pasa, puesto que todos conocemos que una vez organizado el gobierno patriota de la Tercera República, que es como conocemos nosotros esta etapa de nuestra historia, marcha el Libertador desde Angostura hacia Colombia, donde luego de la batalla de Boyacá entra glorioso en la ciudad de Bogotá, y ya sabemos lo que viene después. Pero vamos a decir, todo eso se pudo hacer, uno, porque se tomaron los recursos de Guayana, con los ganados de los curas se pagaron la compra de los pertrechos, se organizó un gobierno que tenía credibilidad y apoyo de los demás países, y se organizó una campaña exitosa que logró la independencia primero de Colombia y luego de Venezuela. Bueno, y esta es la ruta de los libertadores que ustedes conocen. Ahora entramos entonces en la etapa numismática de la charla. Y quiero decir que voy a comenzar diciendo que hay un evento histórico al cual los numismáticos latinoamericanos no le hemos prestado suficiente atención, y es el funcionamiento de las Cortes de Cádiz desde 1812, particularmente cuando se aprueba la Constitución de 1812, conocida como la PEPA. ¿Qué ocurre? España, al mismo tiempo que estaban los países americanos en un proceso de efervescencia para buscar su independencia, a su vez España estaba buscando su independencia del gobierno francés. El gobierno español se había reducido a la isla de León y a la ciudad de Cádiz, y desde Cádiz organizaron un esfuerzo titánico de preservar lo que quedaba del Imperio Español y de gobernarlo desde Cádiz en ausencia del rey y en ausencia de los nobles principales de España, puesto que todos estaban viviendo en el exilio. Una vez que se restablece la monarquía, llega Fernando VII y pasan todas las cosas que ustedes saben, bueno, España trata de ver cómo recupera o cómo preserva parte de su imperio americano. Pero las Cortes de Cádiz tuvieron una participación importantísima en el control de las provincias americanas, y uno de los detalles que a mí me ha parecido siempre importante es que había que buscar una explicación de cómo se produjo el fenómeno de que en 1813, en forma simultánea, en 5 o 6 ciudades diferentes, se comenzara a acuñar moneda de cobre. Siempre pensé que no era una simple casualidad que esto ocurriera. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se produjo el fenómeno para que en Caracas en 1813 se empezara a acuñar moneda de cobre? En Maracaibo se acuñara moneda de cobre. En Santa Marta se acuñara moneda de cobre. En Santo Domingo se acuñara moneda de cobre, y en este caso puse esta foto con toda la intención para decir que la conexión que había entre estas ciudades, no vayan a pensar ustedes que había un desconocimiento total o una falta de información de lo que estaba ocurriendo en un sitio en el otro sitio. Estas monedas de cobre de Santo Domingo están acuñadas sobre cobres de Maracaibo, que fueron exportados por el ayuntamiento de Maracaibo al ayuntamiento de Santo Domingo, ¿no? En Guayana también se acuñó moneda de cobre en 1813. Entonces, siempre pensé que tenía que haber una explicación. Bueno, la explicación es un conjunto de factores, puesto que
básicamente todas estas ciudades tienen varios elementos en común. Uno de los elementos en común era que estaban en condiciones precarias, que dependían de gobiernos centrales que les mandaban recursos que no llegaban, que tenían que sostener un esfuerzo de guerra porque eran todas ciudades que estaban bajo dominio realista y tenían que buscar recursos para sostenerse, para pagar la guarnición y para defenderse de la insurgencia que estaba ocurriendo en todos los sitios cercanos a ellos. De manera pues que todos estos sitios pasaron por un proceso de buscar recursos por diferentes vías. Y en esta búsqueda de recursos ensayaron cobrar impuestos, ensayaron pedir ayuda, pero claro, ¿a quién le pedías ayuda si todos estaban en la misma condición precaria? No había quien pedirle ayuda porque no había nadie que pudiera prestarla. De manera que al final todas estas ciudades recurrieron a la acuñación de cobre. Y también todas estas ciudades recurrieron a la acuñación de cobre, bien porque la acuñaron primero y pidieron permiso después, o pidieron permiso primero y acuñaron después. Pero en todos los casos, las Cortes de Cádiz intervinieron en ese proceso. Entonces, este es el dato histórico y numismático de relevancia. ¿Ok? Bueno, en el caso de Guayana, imagínense ustedes que en abril de 1813 el gobernador interino, pero atrás olvidé mencionar algo, y es que pidieron ayuda, los gobernadores hicieron de todo tipo de cosas, pero a nivel local pusieron impuestos al aguardiente, al tabaco. En el caso de Guayana hay un dato bien simpático, pidieron un impuesto a la manteca de tortuga. Ustedes se podrán imaginar en un sitio tan remoto de esto lo que significa ponerle un impuesto a la manteca de tortuga. Bueno, al juego, a los vinos y a los alcoholes que venían de otras partes, ¿no? De manera que agotaron cualquier posibilidad de obtener recursos. Ese es el primer dato. El segundo es que la Constitución de la PEPA le daba un poder a los ayuntamientos constitucionales locales para tomar medidas para resolver y adoptar arbitrios. Y aquí tenemos un argumento legal que permite la acuñación de estas monedas de cobre. Había una potestad concedida por la Constitución. ¿Ok? Otro de los arbitrios que se adoptó en Guayana, del cual no teníamos conocimiento y que pudimos confirmar durante nuestras investigaciones en el Archivo de Indias, fue la emisión de papel moneda. Obviamente, el papel moneda tenía una ventaja sobre el cobre, y es que se podía hacer mucho más rápido. No había que montar un taller, era nada más que coger un pedazo de papel, cortarlo, sellarlo y entregarlo. Y era un recurso inmediato para obtener al menos algo de crédito al comercio local. Tenías algo que entregar a cambio para pedirles que te despacharan mercaderías. Pero en el caso de Guayana, el gobernador estaba tan consciente de que eso era un arbitrio perjudicial, se conocía la experiencia del papel moneda patriota de Caracas de 1811 y se sabía que había sido la causa de la caída de la Primera República. De manera que en medio de su desespero adoptaron el papel moneda, pero con conciencia de que eso tenía que ser una solución temporal, que había que eliminarla rápidamente. Y lo adoptaron como una solución temporal mientras se organizaba la acuñación de la moneda de cobre. ¿Okay? Pero en este caso, para darle algo más de credibilidad a quien recibiera el papel moneda, el gobernador Chastre decide que este papel moneda tenía la garantía con la hipoteca de todos los bienes del gobierno. O sea, que se extralimitó, en otras palabras, comprometió garantías que él no tenía potestades para dar. Y eso fue un poderoso motivo para que el gobierno de Cádiz le dijera que había que recoger ese papel rápidamente y que él, por supuesto, pensando que como todo funcionario español podía ser luego enjuiciado por haber tomado medidas que no debía, pues rápidamente lo recogió. No se conocen estos billetes, ese es otro detalle. Bueno, se dudaba si se había emitido o no el papel moneda. Evidentemente se emitió, pues hay los documentos que dicen que se recogió, y para haberlo podido recoger tenía que haberlo emitido primero.
Además de aprobar el papel moneda, se planteó la acuñación de moneda provincial de cobre. Y esta medida, en cambio, sí perduró en el tiempo, ¿no? Evidentemente, se consideraron otras opciones dentro de las soluciones monetarias. Tienen ustedes que pensar que Guayana, que se conectaba rápidamente con el Caribe por la vía fluvial, conocía de la experiencia de las monedas recortadas y contramarcadas que se usaban en las islas. Y no faltó quien en el Cabildo de Guayana, cuando se estaba discutiendo las monedas, no surgiera alguien que propusiera que en vez de acuñar cobre, que era una cosa que no tenía valor de monedas, que no tenía valor intrínseco, que eso era una barbaridad, al igual que hacer el papel moneda, que por qué mejor no agarraban monedas de plata españolas, las recortaban y las contramarcaban, pidiéndoselas al público y devolviéndoselas recortadas y de 1 peso hacían 2 pesos. ¿No? Pues entonces, esto es nuevamente una evidencia de que había comunicación y había reparto de la información, al punto de que consideraron hacer lo mismo que ellos conocían que había ocurrido en el Caribe. Bueno, finalmente se comenzó la acuñación de cuartillos. Y esta acuñación de cuartillos en un primer momento fue muy tímida. Se mandaron a acuñar 400 y tantos pesos, que era un poco comparando con lo que había ocurrido en Caracas en 1802, cuando se emitieron cuartillos y octavos de cobre simplemente para usarlos como señas para eliminar las señas de los pulperos. Rápidamente se dieron cuenta que eso no era suficiente, que tenían un problema mucho más grande, que tenían que recoger el papel moneda que habían emitido, y entonces ampliaron la acuñación de las monedas, ¿no? De manera que, vamos a decir, aquí comenzamos a producir una información más concreta. Para octubre de 1813, o sea, la primera acuñación inicial se iba a hacer por 600 pesos en monedas de cobre, sin perjuicio de que se aumentara. Pero luego la descripción de las características iban a ser monedas de cuartillo y de medio real de cobre hasta en la cantidad de 25 a 50 mil pesos. Claro, había que amortizar el papel moneda y había que dejar un remanente adicional para pagar los gastos de la acuñación y para que le quedara dinero a la administración. También sabemos el nombre de los primeros maestros de los 2 talleres que se abrieron. Pusieron a 2 herreros a hacerlo. Esto no vayan a pensar ustedes en la Casa de Moneda de Potosí. Estamos hablando de un taller rudimentario en una ciudad minúscula, de una provincia gigante que no tenía población, ¿no? El cobre que utilizaron al comienzo provenía de las planchas de cobre que formaban el casco de los buques hundidos que estaban en la rada de Angostura, que se imaginarán que serían 4 barcuchos, ¿no? Finalmente, hay un tema interesantísimo, y es que había conciencia de que el cobre no era moneda. El sistema español estaba basado en un régimen bimetálico oro-plata. Acuñar cobre no se había hecho desde las monedas de cobre acuñadas en Santo Domingo, con algunas otras excepciones. Es decir, había una tradición de más de 250 años de acuñar plata y oro. De manera que introducir cobre era algo contra natura. Todo el mundo sabía que las monedas que se hicieran no iban a tener un valor intrínseco que respaldara el valor facial que tenía la moneda. De manera pues que hubo un rechazo automático a la acuñación de estas monedas. Y ese rechazo automático no solamente ocurrió en Guayana, ocurrió en Caracas, ocurrió en Maracaibo, ocurrió en Santa Marta, ocurrió en todos los sitios donde se hicieron estas monedas. En este caso tenemos un testimonio fabuloso que encontramos en el Archivo de Indias de un comerciante, José Antonio Pol, o Pos, porque está escrito de las 2 maneras, que los regidores del Cabildo de Guayana lo metieron preso porque él se negó a aceptar tanto el papel moneda como el cobre. Y él se excusó. Y en su representación, enviada a las cortes que lo estaban juzgando, él puso improntas de las monedas de cobre en sanguina. Está el documento con las improntas de estas monedas. Y es muy interesante porque señala de qué años eran cada una de esas monedas, y ahí está la información que si lo hubiéramos sabido no hubiéramos pasado 20 años discutiendo si los cuartillos de Guayana eran del 13 o del 15.
puesto que él pone las fechas y pone las improntas de las monedas en su reclamo. Bueno, en Maracaibo, por ejemplo, el rechazo fue tan brutal que el gobierno tuvo que recoger el cobre a los 4 meses. Es decir, el tema del cobre era un conflicto y hay que entenderlo de esa forma. Aquí tienen la moneda de medio real de cobre de 1813. Para hacer menos pesada la charla y para dar un poquito de imágenes, he decidido intercalar piezas representativas de las monedas de Guayana con las acuñaciones de cada año a medida que voy comentando. No voy a explicar las variantes porque si no nos vamos a ir muy lejos, ¿no? Pero simplemente vean que hay muchas variantes de diseño. Por ejemplo, en este caso, la gráfila es pequeñita en comparación con la gráfila grande que se observa en esto, lo que evidencia que había 2 talleres produciendo las monedas. Bueno, vamos a continuar. Hay errores, hay todo tipo de cosas como ocurre en cualquier amonedación, unas cosas muy interesantes que todavía estamos tratando de comprender qué tan lejos llega y cómo las catalogamos, ¿no? En fin, incluso tenemos pruebas de estas piezas, ¿no? Aquí me voy a detener un instante porque esta es probablemente la más rara de las piezas de Guayana como tipo considerado, que es el cuarto de real de 1813, que se distingue del 15 porque la denominación del quebrado está en números arábigos, mientras que la del cuarto del 15 está en números romanos. Bueno, la acuñación continuó en 1814 y evidentemente que hubo una continuidad en la acuñación, pero no encontré ninguna evidencia documental que explicara lo que había ocurrido este año, más allá del hecho de que sabemos que se hicieron de una manera en cierta forma significativa por la cantidad de ejemplares que sobreviven, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplares del 14, donde voy a significar que hay muchas variantes como esto que se ve también en las piezas de Estado de Cartagena del 4 retrógrado y cosas así que ustedes pueden ir luego sobre la charla y pueden revisarlo por su cuenta, ¿verdad? Errores como pasa igualmente con las piezas de Argentina, se comieron la I de provincias. Entonces tenemos también nuestro Provinca de la Guayana venezolana, ¿no? En fin, en 1815, que coincide con la época de la llegada del general Morillo, también hubo una pausa en esta seca, cuyos detalles no conocemos bien todavía, pero evidentemente se detuvo la acuñación y se reanudó en algún momento del mismo año. Y lo sabemos porque nuevamente vinieron los curas capuchinos en auxilio, le donaron al gobierno 500 reses para que las llevaran a vender en Saint Thomas, se compraran planchas de cobre para reanudar la acuñación. Y esta información está verificada por 2 vías, por el Archivo de Indias y por los documentos que produjeron los curas capuchinos catalanes. O sea que hay información redundante que permite explicar muchas cosas. Debo en este momento mencionarles un detalle interesante y me voy a adelantar un poco, y es que por aquello de la adquisición fragmentaria del conocimiento, en nuestro caso en Guayana, los libros de Hacienda se perdieron en la evacuación de Guayana. O sea que lo que hubiera sido la fuente directa de investigación que deseamos y anhelamos todos conseguir, en este caso no la tenemos y sabemos más bien por el contrario, tenemos la certeza de que se perdió. Entonces lo que estamos es reconstruyendo esta historia de pedacitos en pedacitos, armando un rompecabezas con fragmentos de información que hemos ido reuniendo y poniendo juntos y ordenando de una manera lógica, ¿no? Bueno, aquí sabemos que el gobierno de Caracas, realista, intervenía en este proceso, puesto que el capitán Juan Bautista Pardo, que quedó como capitán general una vez que Morillo se va a Colombia, o mejor dicho, se viene a Colombia, y tenía facultades plenas para tomar disposiciones, decide para ese momento que no hay ninguna razón para no continuar con la acuñación. Y tenemos un dato muy importante en este informe del gobernador Fernando Lizarza, que dice que para ese momento
llevaban acuñados ya 28.000 pesos. Si multiplicamos 28.000 pesos por 16 monedas de medio real que lleva cada peso, pues entonces tenemos una idea de cómo iban las acuñaciones para este momento. Y sacando estos datos es de donde el doctor Storr extrapoló las cifras de acuñación que él menciona en sus trabajos. Bueno, aquí tenemos unas piezas de 1815 de diferentes tipos. Aquí tenemos el cuarto del 15, que además es muy emblemático para nosotros y además ha sido portada de varios libros. Todos los cuartos del 15 tienen este quebrado en la denominación con el 1 en números romanos y el 4 formado como una especie de compás, pareciera que fuera hasta masónico, puesto que tiene una B invertida con un travesaño atravesado, o sea que no es un 4 propiamente dicho, es como una B invertida con un travesaño, ¿no? Y salvo un par de piezas redondas, todas presentan este defecto en el cospel, lo que hace considerar que estas piezas tuvieron una producción muy limitada porque casi todas las piezas corresponden exactamente con este mismo troquel. Redondas completas son sumamente raras. Bueno, para 1816 ya tenemos otra información que nos ayuda a armar este rompecabezas. Ya sabemos para este momento que, de acuerdo con otro informe que es del gobernador, perdón, del mismo Lizarza, que me está traicionando el apuntador. Para este momento ya llevaban 85.573 pesos. O sea que en el periodo que va de 1815 hasta finales del 16 habían acuñado 50.000 pesos más. Y hay un dato que quiero comentar. Después de que se reanuda la acuñación de monedas en Caracas, una vez que se reabre la Casa de Monedas en 1816, se considera que había que definir un monto máximo de acuñación de cobre. Porque, repito, nuevamente, el cobre no era dinero. El cobre era una solución temporal. Y en el caso de Guayana era una solución temporal hecha con la intención de luego amortizarla y cambiarla por plata buena. Eso siempre estuvo sobre el tapete. Pero para este momento ya tenían 85.000 pesos y se había considerado en algunos informes de unos asesores económicos que la cifra ideal que podía manejar la economía era un tope máximo de 100.000 pesos. O sea que estaban llegando ya al tope. Como cuando los Estados Unidos aprueban subir el tope de su deuda hoy en día, ¿no? Esto nos permite decir que para este momento el número de piezas acuñadas era de 1.370.000 y de la descomposición de esta cantidad es de donde el doctor Storr extrapoló y asignó las cantidades acuñadas año a año. Me tomó mucho tiempo adivinarlo, me tomó más tiempo convencerlo de que me lo confesara y ahora yo lo comparto con ustedes, ¿no? Tenemos las piezas de 1816. Estas piezas de la colección de la American Numismatic Society es absolutamente flor. ¿Okay? Esta es la variante del 6 cerrado. Aquí tenemos otra variante del 6 cerrado porque tiene castillos diferentes. Tenemos un 6 abierto y finalmente, bueno, llegamos al año de 1817 y ya les expliqué el tema del hambre. Estamos hablando de una ciudad sometida a un sitio donde se terminaron comiendo las ratas y haciendo mondongo con cueros. Bueno, aquí tenemos el testimonio del capitán Sevilla, Rafael Sevilla, que publicó sus memorias de un militar, donde él reporta lo que estaba viviéndose en esa ciudad en esos días. Vemos aquí como él dice, esta clase de alimento ponía a los hombres hinchados, se enfermaban además de disentería, de extenuación. La mortandad que se declaró fue horrorosa. Y estamos hablando de una ciudad que se estaba defendiendo contra un ejército de 3.000 hombres, con una guarnición de 400 hombres muertos de hambre que apenas se podían sostener en pie, pero que los patriotas no pudieron tomar por las armas. ¿Correcto? Esta pieza la conseguí en el Museo Bode Museum de Berlín, en el Staatsliche Museum de Berlín, y es una sobrefecha de 1817/6.
Bueno, y aquí tenemos una pieza del 17. Esto que en cualquier amonedación se considera un defecto cuando tiene un bocado, lo que llaman un bocado en el cospel, se considera un defecto de acuñación. En las piezas de Guayana son frecuentes y yo las encuentro fascinantes, ¿no? Fíjense en esta pieza en particular. Bueno, ya les comenté, en el proceso de evacuación salió la flota realista aguas abajo, llegó a los castillos de Guayana pensando que iba a encontrar pertrechos, y cuando llegan allí resulta que no hay una gallina mala para comerse. El mismo capitán Sevilla reporta que su asistente, viéndolo tan débil a él, le dijo que había conseguido un báquiro y que le iba a hacer un sancocho. Y entonces hace el sancocho, y como estaba el coronel que lo vino a ver, invitó al coronel a comerse el sancocho con él. Y parece que disfrutaron esa comida como que si fuera un manjar de los dioses. Al día siguiente, el capitán Sevilla le pregunta a su asistente que si no quedó algo del hervido del báquiro. Y el asistente le responde: ¿báquiro? No, mi capitán, no era ningún báquiro, era el perro más sarnoso que quedaba vivo aquí, pero como usted tenía tanta hambre, pues yo se lo cociné, ¿no? Bueno, lo cierto es que estando en los castillos, el general Latorre piensa que puede esperar pertrechos, pero cuando llega a los castillos se encuentra con que tampoco hay nada de comer. Durante la travesía comieron granos de cacao con vino, era lo único que tenían para comer. Y cuando llegaron allá se encontraron que no había nada que comer. Entonces dice, tampoco nos podemos quedar aquí. Y lo que precipita la huida de los castillos es la noticia de que está llegando, subiendo por aguas del Orinoco, la flota patriota del almirante Brión. Bolívar, además, preventivamente había hecho construir frente a los castillos un fortín que le encomendó al general Juan Bautista Arismendi, al famoso general neoespartano Juan Bautista Arismendi. Y el general Arismendi construyó el fortín en tiempo récord y construyó flecheras armadas con cañones en tiempo récord que se juntaron a la flota patriota del general Brión, y la idea era cercar a la flota española para impedirle la huida justamente. Cuando Latorre se entera de esa noticia dramática y ya sabe que Morillo no va a llegar, que no tiene recursos y que viene la flota del almirante Brión, dice, si nos quedamos aquí nos morimos. Entonces, al riesgo que sea, vamos a lanzarnos, vamos a romper el cerco antes de que se haga imposible y vamos a tratar de lograr la vía del Atlántico para salir de acá. Y efectivamente, así lo hacen. Tenemos dos testimonios preciosos que conseguí. Conseguí un testimonio de un documento que se llama El Sitio de Guayana, firmado únicamente con las iniciales de quien pude luego identificar era el asesor, teniente de gobernador e intendente interino José Antonio Verdaguer, que hace un relato de todo el sitio de Guayana. Precioso, no tiene pérdida, no tiene desperdicio. Y por otro lado, el gobernador Lorenzo Fitzgerald, una vez que llega a Caracas y luego a Puerto Cabello, empieza a reportar como buen funcionario cuál fue el desastre que pasó, el desastre militar y el desastre económico. Y coinciden las dos informaciones, ¿no? De manera que sabemos que a la salida de los castillos, la flota trató de hacerse paso entre el fortín, la flota patriota y las flecheras que había montado el Libertador, y el grueso de la flota, los barcos más grandes, logran romper el cerco y pasar. Y otros terminan desperdigados y se meten a los caños que estaban contiguos, y poco a poco la flota patriota les fue dando cacería. Dentro de los barcos a los que los patriotas le dieron cacería y encontraron, estaba el buque Ismenia, el bergantín Ismenia, justo donde iban los libros de la hacienda de Guayana y los arcones que llevaban las monedas de cobre. De manera que sabemos que en el Ismenia los patriotas tomaron estos dos bienes, los llevaron a los castillos. De los libros de Hacienda no se ha logrado encontrar ninguna cosa. Del numerario en cobre, que ya sabíamos tenía
muy poca aceptación porque era una moneda mala, que además ahora vamos a ver otro fenómeno numismático muy importante, que es la inflación y el demérito o devaluación de estas monedas. Pero vamos a decir que los patriotas simplemente decidieron que eso no era moneda, que no valía la pena preservarlo, y echaron los arcones por las almenas del castillo, por la colina. Hoy en día todavía se consiguen monedas de Guayana escarbando en las laderas del castillo. Cuando en los años 80 se hizo la restauración de los castillos, se rescataron cerca de 7.000 u 8.000 piezas en un momento dado. Posteriormente se han seguido encontrando cantidades variables, probablemente no determinadas. Ha habido hallazgos más grandes, hallazgos más pequeños, pero probablemente se habrán encontrado otras 8 o 10.000 piezas más. Y sin embargo esto no es todo, porque ya les voy a contar algo también muy interesante. Vamos a entrar a un tema que es también completamente nuevo para la numismática latinoamericana, y es que primero estamos tratando de establecer lo excepcional que fueron las acuñaciones de cobre. Ahora vamos a decir, dijimos luego que fueron rechazadas, y ahora vamos a agregar otro elemento nuevo, también totalmente novedoso. No solamente fueron rechazadas mientras circularon, sino que en el momento en que no hubo una autoridad que defendiera el valor por el cual debían recibirse, en el momento que no hubo una autoridad que estuviese en condiciones de usarla para aplicarla al pago de impuestos, que era finalmente el medio liberatorio de pago por excelencia para utilizar moneda, estas monedas se vieron objeto de una devaluación brutal, puesto que todo el mundo sabía que el valor intrínseco no era correspondiente con su valor facial. Yo desearía aprovechar para hacer un poco dinámico esto, hacer una pregunta. Y quiero hacer una pregunta aprovechando que tengo el privilegio de que tengo a mi ahijado Santiago aquí. Y le voy a preguntar a mi ahijado Santiago, en la época de la colonia, ¿a qué se compraba con un octavo de real de cobre? Santiago. Un huevo de gallina. Pues vamos a dar un aplauso a Santiago, que nos puede contestar lo que era la equivalencia del valor de un octavo de real en la Venezuela de 1815. Efectivamente, un octavo valía un huevo de gallina. Y se usaba para dar vueltos los huevos de gallina por el equivalente a un octavo. Pues bueno, para que tengan una idea, tenemos el testimonio del capitán Sevilla, que dice que un huevo costaba en 1817 en medio del sitio $1. Saquen ustedes la cuenta para que vean hasta qué punto se había devaluado esta moneda. 16 veces. No, 32 veces. Este fenómeno, y esta es la parte interesante desde el punto de vista numismático, no es aislado de Guayana. Este fenómeno se produjo también en los demás sitios donde hubo cobre. Se produjo en Santa Marta, se produjo en Caracas, se produjo en Puerto Cabello, se produjo en Santo Domingo. Hay un dato que quiero compartir con el amigo Estrella, y es que en Santo Domingo corrientemente se recibía 120 cuartillos de Santo Domingo por $1 de plata de 8 reales para 1815. Pero para 1817, y tengo el documento, se llegaron a recibir 400 cuartillos de cobre por $1 de plata. De manera pues que este fenómeno inflacionario, del cual estoy compartiendo con ustedes como primera noticia, puesto que creo que esto no había sido publicado nunca, fue un fenómeno que ocurrió en todos estos sitios donde hubo moneda de cobre de la época de la Guerra de Independencia. Bueno, aquí tienen el testimonio que les estaba mencionando del capitán Sevilla, de que un huevo le costaba $1 y una libra de almendras con cáscaras para hacer horchatas, $6. Pero tenemos un dato más científico que nos permite hacerlo. En el informe que presenta Manuel Geraldino sobre el rechazo a las monedas de cobre, de enero de 1819, en uno de sus pasajes nos dice: diré que también la moneda de cobre que
que se fabricó en Guayana corrió algún tiempo sin demérito. Es decir, que una moneda que no tenía sino fracciones de dinero se recibía por el valor de medio real, que era mucho dinero. Pero luego fue perdiendo 25, 50, 90% de un cambio por la plata macuquina. Y si ustedes sacan la cuenta del huevo, que yo les acabo de hacer por la cuenta de lo que dice Geraldino, del 90%, coinciden los datos del capitán Sevilla con los datos de Manuel Geraldino. Al final, y esto es curioso, siempre había el plan de amortizar esas monedas de cobre. En el caso de Guayana, el proceso administrativo para aprobar la amortización de las monedas estaba avanzando en España y cayó la provincia de Guayana. Pues entonces imagínense ustedes, mientras todavía en España estaban pensando cómo hacer para amortizar la moneda de cobre, pues la provincia se había perdido ya. De manera que cuando combinaron la decisión de amortizar, que la querían hacer, con la noticia de la pérdida de la provincia, se encontraron con que la resolución correcta era, uno, diferir la amortización de la moneda de cobre dispuesta en la Real Orden del 12 de diciembre de 1817, fíjense los tiempos y la distancia que hacen que la caída de Guayana en abril, o en agosto, pues cuando terminan de hacer la evacuación, en diciembre todavía no la habían reportado a las Cortes. De manera que ellos hablan de la amortización de la moneda de cobre, se difiere hasta que sea reconquistada la provincia. Imagínense una declaración de principios como esa, o a que mejoren las circunstancias. Y en otro documento, frente a un reclamo de alguien, deciden que hay que suspender el pago de todas las obligaciones de la audiencia de la provincia de Guayana hasta su reconquista o pacificación, a causa de que, y también tenemos otro dato numismático importante, extraviados los libros, no hay manera de verificar las cuentas. O sea, si alguien viene a reclamarnos que quiere cobrar algo, ¿cómo lo verificamos si no tenemos los libros? ¿No? Bueno, voy a brincarme lo que falta de la charla porque estoy abusando de ustedes. Quiero simplemente significar tres cosas, porque siempre usamos estas palabras de una manera como que si fueran sinónimos y está impropiamente utilizado. Evidentemente las monedas de Guayana son monedas provinciales. Fueron acuñadas para que circularan en la provincia de Guayana. Es decir, es una autoridad regional que emite moneda para circulación en su territorio, en su ámbito de gobierno. En este caso son monedas de emergencia también. Son provinciales, pero también son de emergencia porque están acuñadas en tiempo de guerra. Y si consideramos las de 1817, podemos agregar además que son monedas opcionales porque están en una ciudad que está bajo sitio. ¿Correcto? Siempre, ya dijimos que tenían un valor intrínseco superior al facial y que siempre hubo la intención de amortizarlas una vez cesaran. Bueno, no voy a entrar en los detalles técnicos de las acuñaciones, eso los pueden leer ustedes. Ahí hay unos datos que pueden serles de utilidad. Quiero decirles que la historia de las monedas de Guayana no termina allí. Y no todas las monedas se perdieron en la evacuación de los castillos. Conseguí de última hora un expediente en Puerto Rico, mi querido amigo Jorge Ortiz, donde el funcionario de la Hacienda de Guayana, oficial de tercer orden, Félix de Ochoteco, al llegar a Puerto Rico, produce un arcón con 12,000 pesos de moneda de Guayana. Evidentemente, Ochoteco se cogió parte del dinero que era del gobierno, porque no había forma de que alguien pudiera tener 12,000 pesos en monedas de cobre. Y las presenta a la administración y dicen, estas monedas son españolas. Ustedes me las tienen que recibir, cámbienmelas por plata. ¿No? Y el hombre presenta un reclamo para que le cambien esas monedas de cobre por monedas de plata. Bueno, de más está decirles que el pobre Ochoteco se murió y que para 1846 su viuda recibe la decisión de las autoridades españolas diciéndole que no le aprueban el reclamo. Pero hay que tener claro que muy probablemente
estas monedas de cobre justifican las piezas supervivientes de cobre sano que se conocen. Y tenemos que considerar, todas las monedas que salen de los castillos tienen corrosiones. Imagínense un sitio que es como este, con una humedad peor, que llueve todos los días del mundo, recibiendo cobre, lluvia, agua, calor y toda esa... o sea que todas las piezas de Guayana que salen de los castillos son de pobre conservación. ¿De dónde salen las piezas bonitas que conocemos? Bueno, evidentemente habría que entender que al menos una buena parte de la explicación son las piezas que Ochoteco se robó, ¿no? José Toribio Medina había anunciado que se había hecho una proclama para Carlos IV en Guayana, y las notas del libro de las medallas de proclamación de Medina apenas ofrece información sobre eso. Bueno, tengo que decirles que conseguí el expediente del festejo. Sabemos que el festejo se hizo desde la orilla del Orinoco caminando hasta por la calle Real. Sabemos que hubo un desfile de indios con penachos, que hubo salvas con un bergantín desde la bahía. Y sabemos ahora la leyenda que tiene esta medalla, con lo cual, en caso de que apareciera, podríamos perfectamente hacer la atribución de la medalla desconocida de proclamación de Carlos IV de Guayana. También sabemos que esta medalla salió a España y fue recibida. Se le mandaron al rey de España 2 ejemplares, uno en oro y uno en plata, y está el nombre de quien las envió, y les puedo decir que tuve en mis manos la carta en el archivo de India con los algodoncitos donde venían envueltas las medallas. Las medallas no estaban, ¿no? ¿Okay? Por último, vamos a ir sobre un tema viejo que lo voy a rematar muy rápido: monedas impropiamente atribuidas a la provincia de Guayana. Se dijo que los cuartillos anepígrafes habían sido producidos en Guayana. Eso no es sino una fantasía de un coleccionista que no tiene ni idea de lo que estaba diciendo. Después se dijo que los cuartillos de Popayán habían sido acuñados también en Guayana. No. La explicación lógica es que cuando el general Latorre, que venía de Colombia, llegó a auxiliar a las fuerzas de Guayana, probablemente trajo algún ejemplar a alguno de los soldados y se quedó allí y alguien lo encontró. Entonces el que encontró un cuartillo de Popayán en Angostura, no fue que se hicieron en Angostura no había maquinaria que permitiera acuñar un cuartillo, pero entonces durante mucho tiempo se dijo que estas piezas habían sido hechas también en Guayana. Eso es falso completamente. Tenemos que decir que también en los Estados Unidos, en los años 60, 70 y 80, se decía que estas piezas de cobre, que sabemos que están acuñadas sobre estado de Cartagena, habían sido hechas en Angostura. Y nada más y nada menos que en la colección del famoso White Raymond se anunciaron estas monedas como monedas de Angostura. Por supuesto, sabemos que eso es una fantasía. Para terminar, también se atribuyeron los cuartillos colombianos a la provincia de Guayana. Que pudieran haber llegado a Guayana o que se pudiera haber encontrado alguno allí no es imposible, puesto que había una natural corriente de comercio fluvial desde Colombia por el río Meta, por el río Apure hasta Guayana y de allí a las islas. Es natural que se encontrara alguna pieza de estas que accidentalmente hubiera podido quedar por allí. Bueno, entonces, con esto concluyo mi charla de Guayana. Pero no quiero terminar esto. Consideramos que era un pecado, habiendo conseguido una documentación sobre Cartagena, donde tenemos este maravilloso congreso, donde tenemos este maravilloso conjunto de personas especialistas que pueden entender la significación de esta noticia, quisimos ofrecer un atisbo de un hallazgo de última hora en el archivo de Indias que sigue ofreciendo nuevas informaciones. Hubo una casa de moneda en Cartagena de Indias en 1820. Vamos a decir, la Junta Superior de Hacienda de la época se reunió bajo la dirección del virrey Sámano, el gobernador de Cartagena, Gabriel de Torres,
a considerar el tema monetario en 1820. Habían recibido representaciones de la provincia de Riohacha de que no tenían numerario. Habían recibido representaciones de la provincia de Santa Marta de que no tenían numerario. Ubiquémonos, ya había ocurrido la batalla de Boyacá. Todo el centro de Colombia estaba en manos patriotas. Los reductos realistas quedaban sobre la costa, Riohacha, Santa Marta, Cartagena, y al sur en Popayán, Pasto y esos territorios. De manera pues que estamos hablando de un momento donde el ejército patriota venía avanzando, conquistando el territorio, y donde las pocas localidades que seguían bajo control realista no tenían circulante. Esto se había agravado porque a finales de 1818, por una decisión de los tribunales de la Audiencia de Santa Fe, se había ordenado recoger toda la moneda macuquina que había en el territorio, patriota y realista, para fundirla. De allí vienen los famosos 600.000 pesos que estaban en la Casa de Moneda de Bogotá, cuando el Libertador entra y toma, después de la batalla de Boyacá, entra a Bogotá, llega a la Casa de la Moneda y se encuentra, entre otras cosas, oro, barras de oro, monedas acuñadas, y 600.000 pesos en moneda macuquina que se había recogido para amortizarla y extinguirla. La razón de que esas macuquinas estuvieran en la Casa de Moneda de Bogotá es que había habido una orden de un tribunal, la audiencia, el tribunal máximo, la Audiencia de Santa Fe, de recoger todas esas macuquinas. Eso causó un tremendo problema porque las macuquinas representaban 2/3 del circulante colombiano de la época. Es como si mañana nos dijeran, denme todo el dinero que ustedes tienen aquí, y bueno, mañana, ¿con qué hacemos mercado? Pues si me quitaron toda la plata, ¿no? Bueno, ese era el problema que estaban viviendo en Colombia en ese momento, y Santa Marta, Riohacha, aisladas, viéndose en peligro de que iban a ser invadidas por los patriotas a los pocos días, estaban desesperadas porque no había con qué pagar. Bueno, se acordó después de esta reunión que había que autorizar la acuñación de 50.000 pesos con los que puedan subvenir a los gastos más indispensables que no admiten demora, y otro tanto para Santa Marta. Es decir, se aprobó acuñar 100.000 pesos en moneda de cobre. Debo decirles con mucha humildad, esto apenas está comenzando. Aquí estamos destapando la punta de un iceberg, puesto que lejos de aclararles cosas con lo que les voy a contar, los voy a dejar más complicados de lo que estaban al principio, sobre todo a los compañeros colombianos que estamos todavía tratando de entender qué fue lo que ocurrió en esa época. Bueno, se publicó un bando el 19 de junio de 1820, donde se hace todas las consideraciones, y se había dicho que ellos habían considerado emitir papel moneda, habían considerado hacer libramiento, es decir, recoger plata de la gente que tuviera, a quien le pudieran quitar la plata, de poner en circulación las macuquinas extinguidas, es decir, así como había 600.000 pesos en Bogotá, en las cajas de Cartagena habían quedado 150.000 pesos más. Entonces se propuso poner en circulación de nuevo eso, y poner en circulación lo que había en Santa Marta, que era otro poco más, y buscar con eso crear de nuevo algún medio de pago que permitiera que funcionaran las cosas y pagar los sueldos. Y finalmente se propuso pedir dinero al sur, a Pasto, que tenía plata, Popayán. Pero imagínense ustedes, para poder llegar o traer algo de Popayán a la costa, había que pasar por todo el territorio patriota. Eso era una declaración de principios que no tenía contenido. De manera que al final se quedaron solamente con las dos soluciones de poner en circulación la macuquina extinguida. Macuquina, me refiero a la macuquina acuñada durante la Guerra de Independencia en los años previos, no me refiero a macuquina de plata fuerte antigua, y acuñar el cobre. Se resolvió, y por eso les digo que les voy a crear un problema más grande de lo que ustedes se imaginan, que se funda y reselle con distinto cuño y cordoncillo la moneda extinguida que existe en las cajas nacionales. Ok, vamos a fundir estas macuquinas y vamos a hacer moneda nueva. Pero entre tanto, pues que corra
esa moneda en las 3 provincias expresadas, Riohacha, Santa Marta y Cartagena, por la mitad de su valor numeral, o sea, las pesetas de 2 por valor de 1. Entonces, ya tenemos un primer problema. La macuquina se manda a fundir y a acuñar de nuevo, pero para resolver el problema de que la gente no tiene cómo pagar, vamos a soltar algunas a la calle y en vez de valer 2, valen ahora 1. En segundo lugar, que la moneda de cobre se continúe la emisión hasta la cantidad determinada en la referida providencia del 24 último y que empiece a correr por ahora solamente la clase de cuartillos. Es decir, tenemos que asumir que para el 19 de junio ya estaban acuñando cobre, porque de otra manera esto no tendría sentido, ¿no? Y dicen los cuartillos. Pero luego tenemos una carta del gobernador Gabriel de Torres del 1 de diciembre del 20, donde habla y justifica lo que se había hecho retrospectivamente y vuelve a justificar el tema de la acuñación de moneda de cobre en 50,000 pesos y otro tanto para Santa Marta. O sea que él está confirmando lo que decía el bando y lo que decía el acta del 24 de mayo. O sea que la información es coincidente, tenemos que darla por buena, ¿verdad? ¿Dónde estaba esta casa de moneda? La casa de moneda empezó a funcionar en el apartamento del inspector de artillería que vivía en el piso alto del Museo Naval donde estuvimos ayer, y en la planta baja estaba el cuño de las monedas de cobre. Pero resulta que después decidieron que también iban a acuñar plata. Y el pobre señor que vivía con su familia tenía que soportar el ruido, los vapores de los metales y todas esas cosas. Y el señor llegó a un momento que protestó, como es natural, y dijo que, bueno, que cuando él prestó la casa para hacer eso, pues era por una cosa limitada, pero cuando ya le meten 2 talleres, uno de plata y uno de cobre, y el ruido, y los, ¿sabes? Que eso no lo puede hacer, que se tienen que mudar, y él sugiere que se franquee para poner la Casa de la Moneda en el convento de la Merced, porque tenía espacio, y el convento nada más tenía unas pocas monjas, 3 o 4, por lo tanto podían tomarlo sin afectar a nadie. Y esto es del 22 de junio de 1820 y lo firma esta carta Antonio Pardo de Rivadeneira, que era el nombre de este inspector de artillería de la guarnición de Cartagena de esa época. Resumiendo, para tener esta visión, este pantallazo, porque no es otra cosa, la ceca de Cartagena fue autorizada por el virrey Sámano, organizada en Cartagena por el ayuntamiento y el gobernador Gabriel de Torres. Funcionó en la casa de Antonio Pardo de Rivadeneira. La segunda localidad considerada, después de que no tomaron el convento, es la casa del brigadier de León en la calle de San Agustín, propiedad de Santiago González. Y yo no sé si está aquí el representante de la Academia de la Historia de Cartagena, que nos ofreció estar aquí esta tarde, a ver si nos ofrece alguna luz sobre dónde queda esto. Pero bueno, el primer encargado de la Casa de la Moneda fue el regidor Pablo Hilario Chica. Se planteó rápidamente un conflicto, porque siendo regidor, él era de los que tenía que supervisar el funcionamiento de la Casa de la Moneda. Entonces había un conflicto de intereses, él no podía ser el que vigila y el vigilado. De manera que entonces el gobernador Gabriel de Torres le pide que entregue y designa en su lugar a Bernardo Timoteo de Alcázar, que se encarga el 28 de junio de 1820. Esta casa acuñó moneda de cobre, de esa que la llamaban en los documentos cascarilla. Y les quiero decir, tampoco este nombre es una coincidencia. También se llamó cascarilla a los cuartillos de cobre de Caracas de 1813. O sea que, nuevamente insisto, había una comunicación de la que nosotros no teníamos idea y que ahora la documentación está demostrando que había mucho flujo de información y mucho aprovechamiento recíproco de experiencias. Por otro lado, sabemos que el cobre, puesto que tenemos el documento, provino de planchas de cobre de una goleta de un señor Lázaro María de Herrera, y luego se consideró ir a comprar planchas de cobre de esas que se usaban para revestir cascos de barco en Jamaica. Y el cálculo que hacían era de una plancha de cobre de 5 libras debía rendir
36 pesos en moneda. Hay una cantidad de problemas que revelan los documentos, cómo se conseguía el cobre. Mientras no llegaba el cobre desde Jamaica, consideraron comprar un alambique para desmantelarlo y usar el cobre. Después tenían un problema de que como se quedaron sin cobre, el personal estaba ocioso y entonces decidieron si lo retiraban, y el encargado de la Casa de la Moneda, Bernardo Timoteo, le dice al gobernador de Torres: no, yo no puedo prescindir del personal porque si se me va después no tengo con qué reponerlo. Entonces el gobernador acepta seguir pagando el personal aún sin trabajar y evitar su retiro, porque iban a perder el talento en un sitio también, bajo sitio, con guerra, con todas esas cosas. Si se les iba el personal y se dedicaba a otra cosa, pues ya no iban a tener con qué armar la Casa de la Moneda de nuevo. Tenemos las relaciones de entrega día por día, y como